En este documento presentamos un resumen de los resultados que obtuvimos en el análisis de los datos colectados en la BEM de Masagro para el caso del estado de Sonora y del trigo. La idea es explicar un poco los resultados obtenidos para que los agrónomos de Masagro, de Sonora, nos puedan dar su retroalimentación sobre los mismos desde su experiencia. Primero vamos a repasar rápidamente el método que se usó. Básicamente lo que hicimos fue consultar los datos colectados en la BEM, limpiarlos, filtrarlos y organizarlos con el fin de enfocarnos a los eventos productivos, que son básicamente los registros que corresponden a una cosecha para una determinada parcela, una determinada variedad y un determinado año, perdón. Em, Luego, con base en las coordenadas geográficas, asociamos los centros productivos a un mapa de suelo para extraer las características de suelo que corresponden a cada parcela. Y finalmente los asociamos también con un procedimiento a los datos de las estaciones climáticas, las más representativas, de la red de estaciones climáticas de Sonora. Con eso construimos un dataset donde tenemos cosechas o eventos productivos caracterizados tanto en clima, suelo y manejo. El cuarto paso es analizar el conjunto de datos conformado usando modelos de aprendizaje automático con dos propósitos principales. El primero es de detectar cuáles son los factores que más explican las diferencias de rendimientos entre eventos productivos, es decir, entre productores o entre años, que serían los factores más limitantes de rendimiento en este momento. Y el segundo objetivo es de evaluar las relaciones de dichos factores con el rendimiento para estudiar cómo es que impactan el rendimiento. Bueno, en el caso de Sonora, para el trigo, los modelos tuvieron un desempeño bueno de cerca de 65% de explicación de la variabilidad observada de rendimiento y sugieren tres principales factores limitantes del rendimiento, que son de orden climático todos. El primero es el exceso de lluvia. En las dos primeras gráficas arriba a la derecha vemos que tanto la acumulación de lluvia aquí y la frecuencia de lluvias mayores a 10 milímetros se tiene una relación decreciente con el rendimiento. Significa que entre más lluvia acumula un cultivo, menor rendimiento se cosecha. Eso es lo que se observa en los datos. El segundo factor es el déficit de radiación solar, muy relacionado con el anterior, obviamente. Vemos en la tercera curva que entre mayor radiación solar puede acumular un cultivo, mayor rendimiento va a mostrar con esta relación creciente. Y el tercer criterio es de temperaturas mínimas altas. Lo que vemos en la última curva es que es la frecuencia de días con temperaturas mínimas por debajo de 8 grados centígrados. Lo que vemos es que a mayor frecuencia de días fríos, es decir, con temperaturas mínimas por debajo de 8, es que se logran los mejores rendimientos. Y al contrario, cuando la frecuencia viene bajando, es decir, hay menos días fríos y más días calurosos en la noche, los rendimientos se ven perjudicados. Entonces, los resultados que obtuvimos pues apuntan fuertemente al tema climático con esos tres limitantes y sugieren entonces que en Sonora, para el caso de trigo, ya no es la agronomía que limita el rendimiento, sino más bien los factores climáticos, los cuales tendríamos que aprender a manejar mejor. La idea del documento entonces es que puedan comparar ustedes esos resultados con la experiencia que tienen y el conocimiento que tienen del cultivo en Sonora para darnos una retroalimentación.
Primero, en cuanto a si validan o rechazan esos factores como mayores limitantes o determinantes del rendimiento, argumentando el por qué, ¿no? Entonces, si les parece que efectivamente, desde su experiencia, los rendimientos están siendo determinados más que todo por ese tema climático, pueden validar los criterios y dar algo más de explicación. Al contrario, si los rechazan, porque saben y desde su experiencia hay otros factores que en realidad pesan más en la determinación de qué rendimiento va a obtener un productor, entonces pueden rechazar los factores que no les parece relevante y indicar en las casillas de otro cuáles son los factores que ustedes conocen como los mayores limitantes de rendimiento. También argumentando un poquito para explicar el por qué. Después, ya determinados los factores limitantes validados o rechazados, explicar un poquito por qué, desde el contexto de Sonora y del trigo, por qué esos factores hoy en día serían los más determinantes o limitantes. Entonces, dar elementos de contexto de cómo se cultiva el trigo, de elementos que de pronto no podamos nosotros conocer solamente viendo los datos, pero que conociendo el contexto usted nos pueden indicar. La idea ahí es explicar por qué estamos encontrando esos factores y no otros. Y finalmente, ya pensando en hacer recomendaciones a los productores con base a esos resultados algún día, eh, darnos algunos elementos en cuanto al nivel de factibilidad de los ajustes propuestos, que en este caso, ya que el clima no es un factor controlable, las dos recomendaciones o propuestas que se nos ocurren primeros es el uso de pronósticos agroclimáticos y la siembra de cultivares más resilientes, ¿no? Que puedan ser más tolerantes a estas temperaturas altas en la noche o a la baja radiación solar o al exceso de lluvia. La idea es indicarnos qué tan factible ven ese tipo de ajustes o si de pronto ya se están haciendo en alguna medida y si también pueden indicar otros ajustes que podrían aplicar para tratar de darle manejo a esos factores limitantes.